rezando. ¿Qué no sabes que no venimos a rezar? Gracias, Padre nuestro que estás en el... Bueno, pues sí, justamente vamos a hablar de Jesús el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Vamos a trabajar esta primera actividad con libro en mano. Esto con la finalidad de la técnica o metodología metafísica, de estudio metafísica, se interioriza. Es para ir hacia adentro de nosotros. Y entonces el texto o los libros metafísicos son para ir hacia nuestro interior. En este caso, siempre hemos buscado hacia nuestro exterior. Puedes tomar asiento, mira, aquí está, ahí tienes también asiento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Cada cuestión que nosotros leemos en metafísica es para ir hacia adentro, por lo tanto, es como una reflexión, es una meditación. El libro es el objeto de meditación en las sesiones de estudio metafísico. Y así uno comienza autodidacta, uno va en su bus, en su tren, en su avión, en su sillón, y simplemente con que leas un parrafito, eso te cambia tu pensamiento, tu sentimiento, si lo reflexionas, si lo interiorizas, que es justamente parte de lo que Jesús buscaba para este propósito de estudio. Entonces, vamos a iniciar, si les parece bien, basándonos en este texto, que es un texto que se llama Jesús, del profesor Rubén Cedeño, y vamos a ver un momento específico acerca de Jesús y sus características, que son justamente las claves que tiene Jesús aquí. En donde está la página 150. Entonces, son las encomiendas de Jesús. Algo pasa con Jesús. Número 1, no sé si se enteraron que Jesús no era cristiano. ¿Sí sabían o no sabían? ¿No sabías? Es que resulta que el cristianismo se inventa después de que Jesús trasciende, ¿verdad? Entonces Jesús era de otra religión, Jesús era judío y participaba de unas enseñanzas místicas llamadas los esenios, que eran grupos en ese entonces, digámoslo así, como internos, místicos, que conocían más cosas. Además de ello, Jesús tuvo unos años perdidos, anduvo de perdido un tiempo. Como pues se pierde en las historias, prácticamente de los 3 años que se quedó en Egipto con sus padres, hasta que regresa a los 30 y hace su primera aparición pública en las bodas de Canaán. Y entonces diríamos, ¿verdad? ¿Dónde andaba? Andaba de parranda, andaba estudiando, andaba viajando, tuvo una novia, se enamoró. ¿Ustedes qué creen? Se enamoró. Se enamoró, ¿verdad? La realidad es que todo ese tiempo fue un tiempo de estudio. En todo este sentido, Jesús se preparó 30 años tal cual para expresarse o manifestarse 3. Y entonces podríamos decir 30 años para hacer su dispensación en 3 años. Entonces, estamos hablando justamente de alguien que en metafísica lo conocemos como un maestro, por supuesto, y metafísica, como no es una religión, pues cada quien de cada religión lo puede considerar como guste y demás. Pero la realidad es eso, ¿verdad? Y Jesús lo que mostró fue un modo de vida crístico. Entonces, podríamos decir que Jesús sí era crístico. Entonces, por eso es correcto decir Jesús Cristo. Jesús el Cristo. O Jesucristo, ya en resumen, ¿verdad? Las encomiendas de Jesús, quien quiera ayudarme a leer esta primera párrafo que dice, las encomiendas de Jesús, mira, allí te paso el micrófono Vayan por todo el mundo, predicando el mensaje a toda criatura, sanando enfermos, resucitando a los muertos, limpiando leprosos, expulsando los demonios. Sí, adelante. Predicar el mensaje es comunicar la existencia del Cristo interno,
los aspectos de Dios y las leyes divinas. Sanar enfermos es corregir errores. Resucitar muertos es habilitar espiritualmente al que estaba anulado. Limpiar leprosos es eliminar culpas. Expulsar demonios es acabar con pensamientos, sentimientos y acciones destructivas. Muchas gracias. Entonces, las encomiendas de Jesús son un modo de vida que todo estudiante o toda persona que quiera vivir crísticamente puede llevar a cabo. El asunto es que el mensaje de Jesús estaba cifrado, por supuesto, en parábolas. Él hablaba en cuentitos o metáforas para que todo mundo pudiera, digámoslo así, se le pudiera ilustrar a todo el mundo. Pero entonces ya cada quien tendría que reflexionar al respecto. Entonces, ¿qué quiere decir resucitar muertos? ¿Quién es un muerto? Una persona triste, deprimida, decaída, que le está pasando mal en una situación dura o difícil. Y entonces resucitarlo es traerlo a la vida de vuelta, incorporarlo, contarle un chiste, sumarlo, participar con él en alguna posibilidad. Luego, sanar a los leprosos, limpiar leprosos, las culpas. O sea, perdonar a todos. No tener nosotros ninguna cuestión al respecto de nadie es vital en todo este sentido metafísico, ni nosotros tener resentimiento contra nadie y en este caso perdonar y ser perdonado. Nosotros mismos, a nosotros mismos nos tenemos que perdonar. No importa si te caíste antes de entrar acá. Tú tienes que decir, yo me perdono. ¿Cómo es? Yo soy la ley del perdón. Y la llama violeta. Que transmuta. Y disuelve. Todo error. Mío y de los demás. Yo soy un ser perdonador. Yo te perdono. Gracias, que así es. Bueno, sanar enfermos es corregir errores y veíamos este asunto de expulsar demonios. Los demonios son, digámoslo así, los errores por exceso o por vacío de cualidades o de dones. Entonces, no nos concentramos en metafísica en los errores, nos concentramos en los aciertos, en las virtudes, en los dones, en las posibilidades bonitas de la vida. Entonces, justamente, dice acá Rubén Cedeño, el evangelio es en realidad un mensaje. El mensaje. Y entonces cuando enseñaba a sus apóstoles les decía, prediquen el evangelio y sanen enfermos. O den el mensaje y sanen enfermos. Entonces ya eso luego se volvió evangelio, pero el tema es el mensaje. El mensaje es la enseñanza. Es el principio de la verdad crística. La verdad crística somos nosotros mismos en nuestro estado superior. Es como que arriba de ti se hace un triangulito. Ese triangulito son 3 cuerpos superiores que tienes. El cuerpo átmico, el cuerpo búdico y el cuerpo monádico. Es lo más metafísico que tiene el ser humano. Entonces tú tienes en sí ese cuerpo. Solamente que no lo ves porque es completamente metafísico. Esos 3 cuerpos tienen un anclaje en el corazón del ser humano y es lo que se conoce como la chispa divina o la llama triple. Esa llama triple es la razón por la cual nosotros podemos pensar positivos, actuar de un modo superior, ser sabios, ser amorosos, ser felices. Y por eso todos nosotros nos reconocemos con lo bueno. Todo mundo ora, ¿verdad? Así como estabas orando ahorita, por algo mejor, ¿verdad? En la vida. Todo mundo queremos prosperar, sanar, ser felices, adelantar, cumplir propósitos, ayudar a otros, qué sé yo. Y esa parte nadie nos la puede quitar. O sea, hasta en el caso de un criminal, es justamente que lo hace porque quiere mejorar su vida. Entonces, ¿qué es lo que impulsa al ser humano a mejorar su vida?
El Cristo. Porque dentro de nosotros tenemos esa noción, o sea, nadie busca un charco de lodo para irse a tirar. Bueno, el marranito nada más, ¿verdad? Pero el tema es ese. ¿Por qué todos queremos mejorar? Porque tenemos un componente de mejora, de regeneración, de resurrección, de vivir bien. Todos, absolutamente todos. En eso nos parecemos todos, todos tenemos ese componente que tiene 3 cualidades cuando se activa en nosotros, que es voluntad, sabiduría y amor. Todo eso tiene que actuar fácilmente. Entonces, en algún momento a mí me enseñaron el modo de comunicarme con el Cristo. No sé si han visto a Jesús que le hace así. Sí, así es. ¿Y a Ete qué le hace? ¿Así como le hace Ete? Así. Bueno, pero esta es la clase de Jesús, no la de Ete. Entonces Jesús tiene sus manitas así como dando la bendición, pero es justamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La llama azul, la llama dorada y la llama rosa. Entonces, alguien me enseñó que tú juntas tus deditos, juntas esta llama triple y te la pones en el corazón. Y le dices, Blue Demon llamando a Santo. Blue Demon llamando a Santo. Amado Cristo mío, yo te amo y te bendigo. Muéstrame lo que tú tienes para mí. En amor, sabiduría y poder. Y mira que no me quede duda. Gracias, porque revelas y manifiestas la prosperidad, la salud y la belleza donde quiera que voy y estoy. Gracias, que así es. Y ya. Y cuando tú te quieres comunicar con tu Cristo, tomas conciencia de esa llama triple y le hablas por el walkie-talkie. Y entonces va a pasar algo, porque el Cristo todo mundo lo tiene. Entonces, cuando tú quieres hablar con una persona, aunque esté a distancia, aunque esté peleona, aunque esté enojada contigo, le puedes hablar vía el Cristo. Y le dices, amado Cristo de este ser, te amo, te saludo, te bendigo, exprésate en este bien, te bendigo tu bien, para que triunfes, para que sanes, para que estés alegre y todo lo mejor. A la tía reclamona, saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Al jefe tóxico, saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. No importa, tú te puedes comunicar con el Cristo de esa persona y el Cristo sabe. O sea, es como que tal cual, es como es un cuerpo dentro de nosotros, es nuestro cuerpo superior, es la parte más alta del ser humano, entonces en condiciones óptimas, entonces es allí donde hay una comunicación natural. Los niños, los menores de edad, todavía no tienen la consistencia de sus cuerpos con ellos. Las madres son las que tienen los cuerpos de sus hijos, primero el físico, ¿verdad? Obviamente dentro de ellas, pero luego ellas ceden el cuerpo energético. A los 7 años le ceden su cuerpo energético al nene. A los 14 le ceden su cuerpo emocional. Mientras tanto el nene piensa, más bien siente a través de la madre. Siente la vida a través de la madre. A los 21 la madre le suelta todo el contenido mental, el cuerpo mental. Y entonces es justamente que a los 21 años el ser humano ya tiene, digámoslo así, libre albedrío completo y ahora sí para hacer lo que guste y mande. El tema es que en ese proceso, mientras todavía no está legado todos los cuerpos y envolturas, tú si le hablas al Cristo de ese nene, el Cristo se expresa. Pero el Cristo no es, ¿cómo decirlo así? El Cristo es completamente metafísico. Está en ese ser y está alrededor de ese ser, en toda la vida de ese ser. Tu Cristo no solamente abarca tu cuerpo físico, tu Cristo abarca todas las situaciones de tu ambiente.
Y entonces el Cristo es el que puede tomar medidas para sanar, para hacer que te llegue una sanación, un médico muy bueno que te recomienden o que te llegue con ese tema de salud que uno puede tener, o dónde se está revelando tu prosperidad y tu bienestar, dónde están las cosas, digámoslo así, importantes. Entonces, el Cristo es para estar en comunicación constante con Él, porque el Cristo respeta la libertad de cada uno de nosotros, de cada individuo. Entonces, si tú no le hablas, el Cristo no puede actuar. Necesitas por eso comunicarte. Amado Cristo, soluciona esta situación. Gracias que ya está hecho. Cada cosa. Gracias porque ya comimos. Gracias porque ya fuimos de vacaciones y volvimos. Gracias por podernos reunir acá. Lo que sea. Todo al Cristo. Antes de proceder con un trabajo, de cualquier cosa que tú quieras hacer, háblalo con tu Cristo. Él te conoce mejor que tú mismo te conoces, porque justamente nosotros no conocemos todo el potencial de bien que tenemos. Entonces un hombre conocía todo ese potencial y no solamente eso, lo vivía y vivía de ese modo. Y entonces él sabía el camino para hacer ese trabajo. Entonces, pregunta número 1, en la página 150 hasta abajo, ¿qué es el Cristo? ¿Quién me quiere dar el resumen? ¿Qué piensa acerca del Cristo? ¿Quién levanta la mano y me dice? ¿Qué es el Cristo? Me pasé aquí 15 minutos hablando del Cristo. ¿Tú? Sí. A mí me enseñaron otra forma, que era la unción. El Cristo es cuando estás ungido, que el aceite. ¿O esa es otra cosa? No, sí. ¿Sí? Ah. Sí, pero ¿dónde entonces te ungían? Acá digamos que en el último chakra, acá en la coronilla. Ok. ¿Y por qué lo hacían o en qué momento lo consideraban? En ese momento, simbólicamente, fue en mi bautizo. Exacto. En mi bautizo. Exacto. Ocurre algo interesantísimo. ¿Alguien más que quiera seguir con el Cristo? ¿Qué es el bien dentro de cada uno? Es el bien y lo mejor dentro de ti. ¿Me entiendes? Cuando uno se levante así, con flojera, con así, que te ves al espejo y dices, ese no soy yo, ¿qué está pasando conmigo? El Cristo, ese justamente no eres tú. El Cristo es tu parte superior. Pero eres tú en óptimas condiciones, en felicidad, en bienestar y demás. Entonces no se dejen llevar por una mala tarde, una mala pasada, una mala racha, un mal momento. Simplemente sepan que hay algo superior y ese Cristo se expresa. El ser eterno. El ser eterno. Un poquito, a ver si me cuentas más, porque ya me fui a la eternidad. Sí, es ese ser que está más allá de los cuerpos, que cuando trascendemos sigue existiendo. Ok. Sí, o sea, es nuestra parte, digamos, que tendría una continuidad superior. Vamos. Sería la parte de Dios en ti, Dios la en ti. chispa divina en ti. Dios en ti. Sí, buenísimo. Ahí está Sonia atrás, mira. Es exactamente lo que iba a decir, que es Dios dentro de nosotros, es el Cristo interno, que está dispuesto a hacer todo por nosotros ya. Exacto. Es personalísimo. El Cristo es completamente personal. O sea, es una vivencia interna. Es algo que tú tienes que empezar a vivir. Y tú te tienes que empezar por eso a comunicar con tu Cristo. Porque tú entonces vas a ver qué te tiene que revelar tu propio Cristo. Y entonces ese es el asunto. Cuando hay una presencia crística o una persona con su Cristo activo, se activan esas cualidades. Entonces uno empieza a tener bienestar, empieza a tener salud, empieza a tener paz, empieza a tener,
van de la mano con eso, con ese fundamento. Sin embargo, Jesús decía algo muy importante. No me llames maestro, le decían maestro. Dice, no me llamen maestro, porque hay un solo maestro, el Cristo. Porque el Cristo sabe justamente todo lo que tú ocupas, todo lo que necesitas aprender, realizar, viajar, estudiar, vivir. Y tiene caminos que nadie se imaginaría hasta que empieza a trabajar con esa energía. Entonces, ¿cómo se desenvuelve el Cristo? Es la segunda pregunta. ¿Qué es desenvolver el Cristo? ¿Cómo desenvolvemos esa parte superior de nosotros? Ahí está una mano levantada. Me dices tu nombre y aquí te paso el micrófono para que quede ahí. Me espanta esto. Ay, cálmate tú. ¿En serio? ¿Quién es tu Cristo que es? Todo es poder. Voluntad. Todo poder. Eso. Bueno, lo que pasa es que el Cristo, que hace rato usted dijo, se manifiesta con los siete aspectos de Dios. Uh-huh. Los 7 aspectos. Sí, totalmente. Entonces, bueno, no los puedo repetir, ¿o quiere que los diga? ¿Algo? No. Mira, no hay límites, sin límite de tiempo. Entonces, bueno, a la pregunta que usted dijo, ¿cuál fue? Cristo, bueno, es la manifestación de los 7 aspectos. Ajá. De una chispa divina que nosotros tenemos. Por ejemplo, un aspecto, dime nada más, para que todo el mundo lo... Bueno, de un aspecto del rayo azul, que es la voluntad, la fe, la fuerza. Exacto. Tú lo hiciste ahorita, dijiste, ¿sabes qué? Ese micrófono me da miedo. Pero entonces luego dijiste, pero tengo mi Cristo. Entonces lo voy a decir porque lo quiero decir. Y entonces, ¿qué se activó allí? Tu Cristo. Tu Cristo es cuando te atreves. Ese es el momento en que usted hizo la pregunta, ¿no? Que ¿cómo lo activamos? ¿Cómo se desenvuelve? Entonces, cuando enfrentamos ese monstruo, no le tanto. Pero al sí, contrario. pero sí. Exacto. El Cristo se activa haciendo, moviendo, accionándolo con inteligencia, y vas a decir algo muy inteligente, y con voluntad. Y en este caso, el amor, y el amor es comunicación. Entonces, por ejemplo, una participación de micrófono puede tener allí su parte, digamos, superior. Discúlpenme. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos esa parte crística. Luego dice, ¿qué poderes tiene el Cristo? También de la mano con la respuesta. Tiene 7 poderes. Voluntad, sabiduría, amor, belleza, salud, provisión y libertad, que son lo que estudiamos en metafísica como los 7 rayos. Entonces el Cristo es la activación de los 7 rayos en el ser humano. Y además, el tema es la manifestación de los principios universales también en sí mismo. Es el llamado factor 21. Ese ser se expresa así. Entonces, es pensar positivo, hacer causas positivas, tener vibración superior o positiva, es tener ritmo de vida positivo, una disciplina de vida constructiva, es tener, no andarse polarizando, vivir en equilibrio, tener generación de puras cosas buenas. Y la pregunta es, ¿qué le generas a las personas o qué generaste hoy en las demás personas? Y por último, correspondencia. Como es adentro, es afuera. Y entonces ahí está el tema. Y por último es, ¿qué puede hacer el Cristo por nosotros? La cuarta pregunta. Todo lo que le pidamos y en lo que le pongamos a actuar. Yo le contestaría, me pondría en el cielo, ¿no? En el paraíso. Te puede poner en el cielo. El Cristo te pone en el cielo porque el Cristo vive en el cielo. Es algo así, es muy interesante. Cuando tú
hablas con el Cristo vive en el plano superior, tiene esa consistencia en esos 3 planos que les platiqué. Entonces tú naturalmente entras al mundo del Cristo y el Cristo entra a tu mundo. Es como si haces un cambio de roles. Por eso se dice, entrégale tu carga al Cristo. No es tanto como que no es algo sufriente, es decir, tú vienes a mi mundo y yo me voy a tu mundo crístico, porque tú y yo somos uno. El Cristo es uno contigo y entonces ese principio se activa así. Y lo único que tienes que hacer es llamarlo, tener noción de ese Cristo, no dejar que ninguna situación perturbe ese Cristo, ¿vale? Jesús trabajaba con el principio crístico, cabe destacar eso. El Cristo no es de contentillo, no es de una iglesia, no es de, digámoslo así, si le caes bien a alguien o no. El Cristo es un principio, y un principio cuando lo activas se cumple. Es una ley. Entonces simplemente con el llamado, el Cristo se activa y se cumple. Y entonces no tienes que esperar más al respecto. Vamos a ver justamente que Jesús, en todo este desarrollo del Sermón de la Montaña, Jesús fue preparando a su gente, a sus estudiantes. Se dice que los seguían entre 3,000 y 5,000 para todos lados. De ellos, él tenía un curso con 70 y tantos, 72 me parece. Y de ellos sus apóstoles, pues eran 12. Digámoslo así, de modo público, pero incluso entre sus apóstoles había apóstoles que tenían más conocimiento que otros, porque eran más cercanos a él y pasaron más tiempo con él. Obviamente viene después de años una reunión donde dice, bueno, ¿a ti qué te dijo Jesús? Pues a mí me dijo esto. ¿Y tú qué viste de Jesús? Y yo vi esto. Y entonces se pusieron de acuerdo para hacer un canon o los evangelios canónicos, porque decía Juan, no, pues a mí también me dijo esto, no, pero no nos consta. Te lo dijo a ti nomás, quizá. Y entonces trataron de poner de acuerdo todas las enseñanzas entre todos de lo que Jesús decía, y es el evangelio que conocemos, canónico. Pero hay otros evangelios apócrifos, que son los donde está todo lo como hablaba Jesús. Esos manuscritos se encontraron en el Mar Muerto hace tiempo y entonces empezaron a revelar y Jesús hablaba así como estamos hablando. Lo que tú piensas se manifiesta y empezaba a hablar como una clase de metafísica que tenemos hoy en día literalmente. Porque justamente esas cosas él trabajaba con estos principios. Y de algún otro modo, llegar a este Sermón de la Montaña es el momento cúspide de Jesús donde revela 8 bienaventuranzas que vamos a estudiar en breve, pero justamente el trabajo de Jesús es todo con principios. El principio crístico y el principio de la ley del ser. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá, llama y te será respondido. Entonces, ese es lo más interesante de Jesús. Jesús no estableció normas, porque justamente a él lo ajustician por desarmar la norma que estaba rigiendo allí religiosamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa norma empieza a ver la gente, pues que empieza a tener él muchos seguidores, y eso es lo que le causa o le ofende a la normativa de ese entonces, ¿verdad? Pero la realidad es eso. Dice Jesús, pero vosotros no hagáis llamar rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos. Jesús establece también ese principio de paternidad divina. Dice, todos somos hermanos, provenimos de un mismo Padre, una misma fuente. Y entonces revela esta oración sagrada que estabas rezando, que es justamente la que nos hermana a todos, ¿verdad? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro hace la conjunción de los 7 rayos
de los 7 cuerpos en el ser humano. Y es totalmente metafísica, ¿verdad? Que es un llamado a la presencia divina, al yo soy. Ese Padre nuestro que está en los cielos también está dentro de nosotros. Por eso es el Padre y nosotros el Hijo que está presente en el Cristo en cada uno de nosotros. Santificar el nombre es hablar solamente cosas positivas del nombre del Padre. El nombre del Padre es el yo soy. Usar el yo soy solamente de forma positiva. Venga a nosotros el reino del yo soy. Reino es regimiento, ¿verdad? Es reinado. Que solamente la buena voluntad, la salud, la paz reine. Que solamente el amor tome fuerza. Que solamente reine la bondad, la solución. Y todo lo demás, pues no tiene poder. Hágase tu voluntad, que es la divina, la voluntad positiva, en la tierra, así como es arriba. Así como se vive arriba como un principio, aquí también abajo. Danos hoy nuestro pan de cada día, es todo el sentido de la provisión. Libéranos del mal, es la protección. Y justamente el último es el reconocimiento, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, el reino, ya vimos, es el reinado. El poder es el único poder. En metafísica le quitamos poder a todo lo que no es positivo. Y la gloria es todo lo mejor que puede llegar a tu vida. O sea, todo lo mejor que puede estar allí. Entonces, el sistema de Jesús es antieclesiástico, es antisistemático o antiorganización. No sigue ninguna organización en específico y eso es lo que originó problema en el tiempo en el cual él estaba llevando esto. Entonces Jesús vivía en esos principios y decía, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, porque el sábado era el día que descansaban. Entonces es como decimos en metafísica ahora, Dios no tiene horarios de oficinas. Dios no le importa si le hablas a las 3 de la mañana, si le hablas el lunes, en martes, en miércoles, en la noche, en la mañana. Porque en ese tiempo justamente se establecían unas prerrogativas para hablar con Dios. Para tú estar bien con Dios tenías como que hacer 300 cosas en un día. ¿Quién lo iba a lograr? Todos eran pecadores entonces. Y si había tantos pecadores, pues los que regían religiosamente eran los mandamases. Y entonces Jesús te empieza a decir que el Padre ya te perdona y Dios te perdona y tanto has amado que tus pecados han sido perdonados. No, pues se les estaba acabando el negocio. Y entonces, pero Jesús enseña esos principios para que uno empiece a vivir con ellos. Obviamente, todo esto se reformuló o empezó a pasar el tiempo y justo se empezó a crear una organización en torno a Jesús para preservar sus enseñanzas, que eso ha hecho más bien que mal a través de los siglos. Por lo tanto, es muy lindo que siga existiendo y que eso funcione, ¿verdad? Dice, el hombre debe hacer de cada día un sábado espiritual pensando y conduciéndose de una manera espiritual. O sea, pues común, ¿verdad? De sábado pasó a domingo, entonces solamente la gente en domingo iba a misa, oraba, comulgaba, hacía el Padre Nuestro, y ahora vimos que se puede hacer el Padre Nuestro en cualquier momento, ¿verdad? Sí. Entonces, no hay límites para eso, porque eso es un principio, es tocar una base, es tocar un punto dorado en nuestra vida, y cuando tú tocas ese punto dorado, se te empiezan a abrir las puertas. Y todo lo que parece discordante se elimina. Jesús trabaja también con milagros. Valga el asunto, Jesús tenía muchos conocimientos muy profundos. Conocía sistemas, por supuesto, de trabajo con la llama de la ascensión. Conocía también sistemas orientales de meditación, de resurrección. Él trabajó muchísimo con el cuarto rayo blanco. Y aparte de eso, él proviene de una familia, o más bien de una familia espiritual de sanadores naturales. También el maestro Hilarión es de esa línea, digámoslo así, de esa familia. Y
No obstante, sabía magia, porque en Egipto, en esos tiempos, se enseñaba la magia de todo tipo, ¿verdad? Pero en este caso él estudió en Luxor y sabía todo al respecto de la magia blanca. Dice acá, muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. O sea, lo que está en los libros, aparte de eso, Jesús hizo muchísimo, porque él vivía en ese principio todo el tiempo. Jesús se tomaba el tiempo para descansar y se iba al desierto. Una cuarentena. Una cuarentena es el tiempo que sea necesario. Y ahí se quedaba solamente con el sol y la arena. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús había estudiado en Luxor. ¿Dónde está Luxor? En Egipto. ¿Y quién es el gran dios de Egipto? Ra. El sol. Jesús conocía el poder del sol, el poder solar. Y entonces, 40 días con el sol, que el sol es el cuerpo físico de tu presencia yo soy. ¿Quieres ver tu presencia yo soy? Ve al sol. Entonces Jesús se recargaba, justamente como los egipcios, con átomos solares. Se regeneraba con átomos solares. Regresaba de ese tiempo o de esas meditaciones y regresaba hipercargado, alguien lo tocaba y se sanaba al instante. Porque él vivía alineado con el poder solar. En el sol está todo lo que ustedes ocupan de la vida. Si no existiera el sol, no habría vida. Entonces Jesús extraía todo del sol. Y cuando se refería al Padre, a la tradición egipcia, Ra es el Padre. Y Jesús sabía de ese poder. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese tiempo en Egipto, la Madre María se dice que era seguidora de Isis, de la Madre Isis. Ellos conocían muy bien todo ese tipo de esquema, pero Jesús no solamente aprendió egiptología, aprendió el Sanatana Dharma, que es la enseñanza eterna de los rishis, de las estrellas. Eso lo aprendió en India. Aprendió también con su maestro Maitreya el trabajo de la resurrección y la vida, de la meditación en el yo soy. Y así prácticamente aprendió todo lo que él era judío y aprendía todas las tablas de la ley, se las sabía de memoria. No solamente eso, su madre, María, era hija de un sacerdote del templo de Israel. O sea, tenía todas las tablas de los templos de ese tiempo. Y además de eso, les dije que era esenio, pertenecía a ese grupo místico. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús aprendió todo lo que se podía aprender espiritualmente hablando en ese momento. Y sobre eso, entonces es que él construye su ministerio o hace las obras que hace. ¿Qué pasa allí? Para nosotros, ese ejemplo es justamente lo que nos corresponde hacer. Aprender todo lo que ha existido espiritualmente hablando antes de que nosotros llegáramos acá. Conocerlo, por supuesto, que eso es de lo que se encarga metafísica. Ustedes ven toda esa mesa de libros, es justamente todo lo que una persona que quiera conocer espiritualmente hablando en este año 2025 debe de conocer y saber de la vida. Ahí hay enseñanzas de los griegos, de las iniciaciones y los misterios de Eleusis. Hay enseñanza de la cultura romana también, hay enseñanza, por supuesto, del Sanatana Dharma, de Jesús en este caso. Todo está metido allí. Y las nuevas enseñanzas que son parte de lo que corresponde aprender ahora. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer, hay que prepararse con lo que ya ha sido dado antes. Porque algo pasa.
ustedes no es la primera vez que viven. Entonces, ustedes puede que hayan estado ahí siguiendo a Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. Pero pues no le hicieron caso y por eso siguen reencarnando. O quién sabe, ¿verdad? Pero así es justamente, y ustedes fueron romanos, y ustedes fueron griegos, y ustedes vivieron en India ya. ¿Qué es lo que pasa? Tienen su encarnación mexicanita. Sí, ¿verdad? La mayoría. ¿Y qué es lo que sucede? Tienes que ponerte al corriente, porque cuando tú conectas con la enseñanza que ya has estudiado antes, se empieza a conectar dentro de ti puntos que hacen conexiones con los aprendizajes que tú ya tuviste. ¿O tú crees que llegaste a metafísica nada más porque sí, viste el anuncio y ya dijiste, voy, tengo el tiempo libre para ir? Es porque tú ya en el fondo te has preparado con otras cosas previamente. Y en esta ocasión, en esta encarnación, te toca conocer todo esto, quizá por la vía metafísica. Pero no es fortuito, no es estas cosas, es que es así. Todos los lugares están ocupados por al que le corresponde. Y es literal, aquí no sé si así lo habían planeado, ¿verdad? Pero son todos los lugares exactos. ¿Qué pasa? Así son los grupos, en este caso, de metafísica. Cada quien tiene su lugar interior dispuesto hasta que lo ocupa. Si alguien lo desocupa, viene otro y ocupa ese lugar. Es así justamente, dice la ley de oportunidad, ¿verdad? Que por una cosa o por algo que uno no quiera aprovechar, hay tres que están tocando la puerta para hacerlo. Entonces uno tiene que darse cuenta de todo esto. Dice acá, bueno, al respecto de Jesús, las cosas que hago las haréis y muchas más aún. Si dicen que Jesús hizo milagros, número 1, y que todos los milagros que hizo no se pueden contabilizar en todos los libros, 2, y luego Jesús remata y dice, ¿ustedes pueden hacer más que de lo que yo hice? Entonces está trazando un destino manifiesto para nosotros, que él tampoco andaba diciendo cosas por decirlas. Él sabía lo que se venía para el ser humano en la posibilidad de la manifestación de su Cristo. Entonces, eso está para todo el mundo. Dice, el mundo que conocemos con los sentidos es un fragmento de todo el universo existente en la realidad. O sea, nosotros, nuestra vida y el cosmos y todo lo que existe es más metafísico que físico. Por lo tanto, los principios metafísicos rigen por encima de la manifestación, que es menos del 1%. Es en el lugar que vivimos. Los milagros los hizo para probarnos que nosotros también podemos hacerlos y librarnos del error, la enfermedad y las limitaciones. Jesús es lo que vino a manifestar. No te limites, no temas, no vivas mal, no te consideres decaído, que tu situación no tiene para dónde ir. Y el gran asunto es la oración. Jesús enseña a orar. Y eso es maravilloso, porque ¿quién les ha enseñado a orar a ustedes? Nuestros padres. Nuestros padres, exactamente. Y entonces viene esta máxima tan grande. Dicen en la religión, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Están de acuerdo? Eso dicen. Muy bien. Segundo episodio. Jesús dice, hay un Padre nuestro. Tercer episodio. Si Jesús es el Hijo de Dios y Jesús dice que hay un Padre nuestro, entonces ¿de quién somos hijos? De Dios. ¿Y la religión qué dice al respecto? ¿Sí están contradiciendo a Jesús entonces? La religión dice Jesús es Hijo de Dios, ¿están de acuerdo? Y Jesús dice que
El Padre es de todos, es el Padre nuestro. Se lo repito para que me agarren la onda, ¿verdad? Y entonces si Jesús dijo que el Padre es de nuestro, y Jesús es hijo de Dios, ¿de quién somos hijos? Somos esa manifestación de Dios. Hecha y derecha. Y entonces a Jesús en su tiempo lo crucificaron por repetir una revelación de Isaías que decía, sois dioses. Dice, ¿qué acaso los evangelios dicen que sois dioses? Y por eso lo agarraron y decían que Jesús estaba predicando y confabulando y haciendo cosas. Pero prácticamente, si se dan cuenta, ¿dónde está Dios? Tú eres hijo de Dios porque tienes ese Dios personalísimo dentro de ti, tienes a Dios dentro. Entonces tú eres Dios también allí presente. Y es lo que Jesús quería justamente lograr y tenía la noción de la oración. La oración es la fórmula maestra. Todo lo demás no importa. ¿A quién le va a importar otra cosa que no sea la conexión divina? Puede relampaguear, puede temblar, puede pasar de todo, pero si tú estás en esa comunión, en esa oración, que llueve, truene y relampaguee, pero a ti no te va a pasar nada. Porque tú estás, dice el Salmo, ¿verdad? Morando bajo el abrigo del Altísimo. Jesús, ante una apariencia, hay que elevar la conciencia por encima de las limitaciones del plano físico. Es lo que hace la oración. La oración te tiene que elevar. Así como estabas así de elevado, es la oración la que lo logró. Estabas levitando casi. Yo te dije, quítenle el micrófono de ahí porque ya se lo estaba llevando al otro plano, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La oración te tiene que elevar. Repitamos. Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. En los templos, ¿cuánta gente hay dormida? Ah, dice, sí, yo también me he dormido. Pues sí, todos nos hemos dormido en los templos. Porque en realidad lo que se ocupa es la ascensión. Por medio de la oración. La oración tiene que ser ascensional. Tú debes de sentir el subidón que te da orar. Si no, para tantito y luego lo vuelves a intentar. Una oración, y me refiero a una frase bien dicha de una oración, Padre nuestro que estás en los cielos, y ya, no sigas diciendo más. Pero si tú lo haces ascensionalmente, ya estás conectado en ese plano. ¿Podemos hacerlo? Padre nuestro que estás en los cielos. Y estás pensando en algo, ¿verdad? Algo pasa dentro de ti. Hay algo que pasa en la conciencia. No te me quedes dormida, porque si no, pues es cambio de templo. Hay que ir al otro templo. Entonces, las condiciones del plano físico cambian de un modo imprevisto e imposible normalmente por medio de la oración. Siempre es así. La oración lo cambia todo. Las cosas se arreglarán en provecho para todos. Esos son los planos metafísicos. Desde el plano metafísico hay una solución más grande que la que tú podrías hacer con tu plano físico luchando, haciendo, moviendo. Entonces, ¿qué pasa? La oración es suficiente oración, barrerá la dificultad. Debemos ser perseverantes y es una ciencia y un arte. Hay una técnica de oración, hay una técnica de decretos en metafísica, pero cada quien tiene que aplicarla. Tú tienes que ponerte en tu casa con tu librito y decir, yo soy. Y sentirlo. ¿Cómo es? Yo soy. Exactamente. Que ya se los he explicado aquí, ¿verdad? Que es mitad mexicana y mitad argentina. ¿Verdad? Mis amigos argentinos hacen yo. Yo. El yo tiene que ser casi yo. Y el soy cantadito mexicano. Entonces, ¿cómo es? Yo soy. Ah. ¿Cómo es? Yo soy. Y se siente, pasa algo. La oración tiene que cambiarte. Como es adentro, es afuera. Si la oración cambia tu sentir mientras oras, la situación de afuera también está cambiando. Esa es la prueba.
y te viene como un descansito. Y dices, qué rico. Esto es mejor que pelear con mi pareja. Esto es mejor que gritarle a mi compañero de trabajo. Porque a veces gritar, dices, qué bueno que grité. La oración es para que no andes gritoneándole a la gente, sino que dentro de ti tú utilices esa fuerza o ese fuego de rayo azul que lo tienes dentro. Ustedes saben cuánta gente, que me perdonen, pero se mueren justamente por no ejercer su voluntad. En realidad así es. Si tú no determinas algo para ti, te lo va a determinar alguien más. Y al ahí se va. Porque me perdonas que te lo diga así. A nadie le interesa. O sea, sí, la gente te quiere, pero la gente está también en su propio trabajo interno. Sálvate tú. Haz tus decretos tú. Haz tu provisión tú. Haz tu trabajo interno tú. No esperes que alguien más venga a salvarte. Y eso es parte justo de este mensaje de Jesús. Nosotros debemos ser perseverantes en este trabajo y en este caso a cada uno de nosotros nos toca hacer este trabajo interno. Dice acá, el que no es consciente de ello lo excluye. Si tú sabes que hay un plano interno, tú incluyes todo esto. Una duda. Para que la oración sea conectada, porque escuché hace tiempo en YouTube que primero hay que atraer el rayo violeta para transmutar todo lo negativo y ya después viene la oración, o atraer algún rayo blanco o el rayo azul y ya después viene la oración, o ya nada más es la pura oración. O sea, si lleva una secuencia o algo. Sí, lo mismo le preguntaron a Jesús. ¿Lo escucharon en YouTube? Oye, Jesús, en YouTube salió que... Pero en ese entonces, en lugar de youtuberos, había fariseos. Y entonces dice, los fariseos andan diciendo que antes de orar te persignes, que hagas, que levantes, que hagas una mueca, que des 2 vueltas. Y entonces Jesús dijo, es tan fácil como decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces nuevamente rompía los esquemas que establecían ciertas barreras para orar. Porque si ustedes se dan cuenta que todo ese fenómeno ritualista o de seguimiento demás impide que la gente ore así en su sitio. Yo soy. ¿Qué más necesitas para orar? ¿Un templo, una vestimenta? ¿Que esté pasando algo malo? Ni siquiera. No tienes ningún impedimento porque tienes contacto directo. Y entonces, pues los youtuberos tienen que hacer contenido, ¿verdad? Por eso dicen tantas cosas, yo incluido, ¿verdad? Pero el tema, síganme para más tips. Pero el tema es ese, justamente que uno no tiene necesidad de otras cosas. Tú te conectas, te concentras, leer te eleva la mente, pensar en estas cosas te eleva la mente, y justamente en eso vivía Jesús. Todo esto tiene que ver con la interpretación de la Biblia, de acuerdo con la técnica Pesher, y justamente todo está sujeto al pensamiento del hombre. Y dice acá, toda la experiencia de nuestra vida no es más que la proyección externa de nuestro pensamiento. Todo. Cambiar el rumbo ordinario de nuestro vicioso modo de pensar. Nuestras vidas son el resultado de nuestra selección mental. Entonces, la oración, ¿qué es lo que hace? Cambia la selección mental que tienes dentro. En lugar de estar pensando en una dificultad o que ni siquiera es dificultad, pero estás preocupado, quién sabe por qué, cámbialo por oración. Cámbialo por decreto. Cámbialo por ascensión, cámbialo por fe, por amor, por sabiduría. En este caso, en lo que tú creas o trabajes en este sentido. ¿Dudas de lo que hemos visto en esta primera parte?
Dice acá, la verdad nunca cambia, lo que cambia es la comprensión que de ella tienen los hombres. La expresión exterior de una idea más adecuada y amplia que se van formando los hombres de Dios. Esto lo dice Met Fox. Cada vez que superamos una dificultad por medio de la oración, prestamos una ayuda a toda la raza humana en general, presente, pasada y futura, y le ayudamos a vencer esa clase de dificultad en particular. Entonces, es por eso que ya no va a haber santos como antes había, porque los santos ya resolvieron sus propias cosas y dejaron el camino más fácil para nosotros. Hay padecimientos de los cuales la gente ya no se muere, porque ya fueron superados. La viruela, incluso el COVID, que fue una pandemia hace unos años, ya estas estadísticas están en el mínimo. Justamente porque una vez que ha sido superada esa fase, ya no se necesita pasar por ello. Y entonces, ahora sí que todo el mundo tiende a un nivel superior cada vez. No van a volver a ocurrir guerras como existieron en la antigüedad. Estamos en otro tiempo, en otra era. Están ocurriendo cosas distintas, pero ni siquiera se parecen a lo que había en ese tiempo. Ni siquiera nos imaginamos cómo estaba la gente viviendo en el tiempo de Jesús. Ni siquiera tenemos esa idea. En este caso, por todas las comodidades que nosotros vivimos, tenemos muchas más posibilidades que en este caso las que tenían todos estos grandes seres, el primero Jesús. Entonces, el mundo siempre tiende a algo mejor y eso es parte de este trabajito. ¿Dudas hasta aquí? Si les parece bien, nos vamos a un receso. Este está en el plan, ¿verdad? Nos vamos a un receso de 10 minutitos, regresamos 7:30 por acá.